Televisa presenta. Muy buenas noches, este será sin duda un pros y contras distinto, pero con una temática que debe estar siempre en la agenda pública, tanto de Sonora, de México y también del mundo entero. Esta noche hablaremos de las mujeres y también de su lucha, el feminismo actual, la urgencia de la igualdad de género y de que las mujeres podamos, por supuesto, vivir sin violencia de ningún tipo. Y hablando del entorno de seguridad hacia las mujeres, hoy en Pros y Contras hablaremos con María Salguero, creadora del mapa del feminicidio en México, y hablaremos también del caso Sonora y la labor de las autoridades sobre el tema. También platicaremos de la violencia política que se vive. Estará con nosotros la maestra Aida Karina Muñoz, quien es secretaria técnica del Observatorio de Participación Política de las Mujeres aquí en Sonora. ¿Hay piso parejo para las mujeres y los hombres en este escenario? Se garantiza que en Sonora no hay ni habrá violencia política hacia las mujeres en este proceso electoral que ya se avecina y que apenas comienza. Y además esta noche abordaremos el activismo feminista, sobre todo en un día como hoy, un día en que se realizó la marcha del llamado 28S, esto en diversos puntos de nuestro país, incluyendo aquí el estado de Sonora. Quédese con nosotros, ya comienza esta nueva edición de Pros y Contras. Bienvenidos. Seremos capaces de detener su barbarie y su odio, que no nos han dejado otra alternativa que defendernos, que rebelarnos, porque nos queremos vivas, porque queremos justicia y estamos resueltas a tener la libertad que nos están negando. Hagamos lo que tengamos que hacer para que esto termine, para que se haga justicia por las que ya no están, por nosotras. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este programa. Alma, muy buenas noches. Compañera, Qué muy placer. buenas noches, qué gusto. Un Pros y Contras muy diferente. Muy de mujeres. Muy rosa. Por el día lo de pronto, hoy. en los primeros minutos, porque después se van a integrar nuestros compañeros más adelante, Sergio Valle y Alonso Echevarría. Sí, un Pros y Contras muy necesario, Karina, lo considero muy necesario. Creo que estábamos deseosos de hablar de este tema, no solo deseosas las mujeres, deseosos todos, porque tenemos mucho que platicar sobre esto que está ocurriendo, que no es un secreto, no es nuevo. Así es. Sin embargo, lo que sí es nuevo es la forma en la que la tenemos que abordar a partir de ya. De ya, y estamos hablando, por supuesto, del tema de los feminicidios, no solamente a nivel estatal, qué está pasando en nuestro país, qué está pasando en nuestro contexto local, en otros estados del país, y por supuesto también el tema electoral. Y un día como hoy tan importante que es este 28 de septiembre, vamos a tenerles el recuento también de esta marcha que realizaron, obviamente mujeres en favor, por supuesto, de la despenalización del aborto, un tema del que también se tiene que hablar. Un tema delicado, Karina, y que también se tiene que desmenuzar para aclarar muchas dudas, porque no solo se trata de estar a favor o en contra del aborto, ver el detrás de y saber si se está buscando pues condenar a las mujeres o no, la despenalización, que es tan importante tocar ese tema, no confundirnos con el tema, y eso es lo que se estaba buscando hoy a través de esta marcha aquí en Hermosillo. Y por supuesto, Alma, la invitación a la gente también para que participe con nosotros, porque es muy importante, indispensable que usted
debata con nosotros. Y bueno, tenemos un personaje importante, tenemos a la creadora del Mapa Nacional de Feminicidios, María Salguero, con nosotras esta noche, que es un placer. ¿Ya está, María? María, muy buenas noches. Creo que no nos escucha, tenemos una falla técnica. Está con nosotros María Salguero, ella es la creadora de este mapa. ¿Y ya está lista? A ver, ¿nos escucha? Bueno, es un tema importante, Alma, porque ella fue la creadora primero de un mapa de personas desaparecidas. Una mujer con mucha inteligencia, que su fin objetivo era ser maestra en sismología. Y terminó haciendo este mapa que la verdad está haciendo la diferencia en nuestro país y que la verdad es una de las activistas más importantes, de las 100 mujeres más importantes en nuestro país. Sobre todo que refleje qué importante es su trabajo. Muy bien este reconocimiento de estar entre las 100 mujeres más importantes, pero hablar específicamente de este trabajo que ha hecho, que pocos se habían... habían tenido la iniciativa de hacerlo, se habían atrevido a hacerlo. El reflejar qué está ocurriendo a nivel República Mexicana. Oigan, esto es una forma de decir, está ocurriendo algo, es una problemática tremenda. Hay que ponerle nombre y apellido. ¿Cómo empezamos con este mapa? Y el poder clasificar a las entidades de la República Mexicana, los 32 estados, cómo se están comportando y que se sepa qué está pasando, por qué en algunos lugares más, por qué en otros menos. Bueno, para empezar, no deberían de ocurrir, pero qué está ocurriendo en cada estado para que sigan sucediendo. Y no va a ser la excepción, también hablaremos sobre esta situación aquí en el estado de Sonora. Ella empieza con este mapa en el 2013 con este tema de personas desaparecidas. Nunca pensó que iba a terminar pues ya con este tema en el 2016, si mi mente no me falla. Alma empieza con la creación de este mapa en el que dices algo muy importante. No solo son números, no solo son estadísticas, son personas con nombre y apellido. Y toca un tema muy importante, María, en donde dice que el tema de las personas desaparecidas es casi un sinónimo o es un preámbulo del feminicidio. Es un preámbulo del feminicidio, y eso es algo que lo hemos estado viendo también. Vamos a hablar de ese tema de las personas también desaparecidas y todo este contexto y cómo después de hacer este mapa llega al tema de mapas de feminicidio a nivel nacional. Hace referencia al Estado también, hace referencia al Estado, María Salguero, con respecto al tema de feminicidios y la resolución también de este delito acá en el Estado. Ahora que dices de precedentes, ¿cómo se origina y cómo llegamos a este punto en el que tenemos feminicidios y tenemos altos números de feminicidios, incluso mensuales aquí en nuestro estado de Sonora? Ya conocemos los datos. Ya conocemos, que los vamos a compartir ahorita. Sí, pero ¿cómo hay precedentes? Uno de los que me parece más estremecedor, Karina, y bueno, nuestro público que nos ve, es la violencia familiar. Muchos de los casos que terminan en feminicidios comienzan ahí. De hecho, el que haya un vínculo con la víctima y un familiar es un punto para poder delimitar si se trata de un feminicidio o no. Hay que hablar sobre cómo podemos identificar cuándo es un homicidio y cuándo es un feminicidio. También desconocemos, desafortunadamente, como sociedad, y hay esta polémica entre... Disyuntiva, sí, ¿verdad? Una polémica entre, bueno, a los hombres también los matan. Bueno, vámonos parando desde ahí. Vamos parando desde ahí porque no estamos entendiendo. De eso vamos a hablar. ¿Qué es el feminicidio? ¿Cómo se clasifica el feminicidio? ¿Cuántos feminicidios están hasta este momento en el estado de Sonora? ¿Cuáles son estas variables con las que podemos clasificar un feminicidio de acuerdo al Código Penal? En fin, vamos a hablar de todas estas dudas que tenemos. Este espacio es para debatir, pero también para informarnos, para aprender y aprender de los grandes y de mujeres expertas como María. Por eso es importante, Alma, que si usted también tiene algún comentario, lo haga saber a través de nuestras redes sociales. Estamos completamente en vivo. Así es, redes sociales, comuníquese con nosotros, nuestro teléfono de WhatsApp. ¿Por qué se lo compartimos? Porque no solo se trata de lo que tenemos que decir en esta mesa, pronto estarán nuestros compañeros integrándose, es lo que tiene usted que decir, qué opina al respecto, cómo se viven estos temas desde el hogar, porque rara vez los tocamos en el seno familiar. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Cómo preparamos a las integrantes de familia, desde las niñas, desde toda la familia,
¿Cómo nos estamos preparando para que sepamos identificar cuándo existe un tipo de violencia? Porque hay muchas violencias. Así es. Muchas. Y hablando también de este tema importante que les anticipábamos, tenemos y en conmemoración pues esta fecha que también es muy importante, este 28 de septiembre, con información de mi compañera Claudia Gil, vamos a compartir algunas imágenes de esta marcha a la que se convocó el día de hoy desde lo que es pues el centro histórico de la ciudad de Hermosillo y las escalinatas de la Universidad de Sonora, a donde pues se citaron cientos de mujeres para pedir obviamente la despenalización del aborto. Es importante comentarle que mujeres alzaron la voz por sus derechos, esto en pro de una vida digna, exigiendo el derecho de decidir sobre su cuerpo. Casi a las 5 de la tarde, cientos de mujeres partieron desde las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora para marchar por las calles del centro de Hermosillo. El recorrido, le comento, el Boulevard Luis Encinas, la calle Matamoros, la calle Cerdán, hasta tomar de nuevo la avenida Rosales y llegar al Congreso del Estado de Sonora para exigir la despenalización del aborto. Dentro de estos manifiestos para la despenalización del aborto, señalo textualmente una de las citas. Aquí le menciono: el aborto es un tema de salud pública, de justicia social, de derechos humanos. Penalizar el aborto no reduce su práctica, solo aumenta los riesgos para que las mujeres sean criminalizadas y que nuestros cuerpos sean vulnerados. Basta ya de castigar a las mujeres, basta ya de asumir la idea machista que toda mujer anhela ser madre. No somos incubadoras, nosotras decidimos si seremos madres y cómo hacerlos. Es parte de este manifiesto de despenalización del aborto, con cantos, también manifiestos, bailes y unidad entre las asistentes. La marcha a favor del aborto legal, gratuito, pero también seguro, concluyó en el recinto legislativo. Al término de la marcha, las instalaciones del Congreso del Estado de Sonora fueron pintadas con consignas feministas. Asimismo, algunas ventanas fueron quebradas y también algunas pintas en este recinto estatal. Por último, le comento, dentro de otro fragmento de este manifiesto: mujeres de Sonora, las feministas, estamos comprometidas con todas ustedes. No se olviden que no están solas, que somos miles las que estamos en esta lucha, que somos muchas las que buscamos derechos sexuales y reproductivos también estén en las agendas de nuestros representantes, que vamos a seguir en pie de esta lucha para que tengamos leyes adecuadas a nuestras necesidades actuales. Ni un paso atrás por la lucha en nuestros derechos, aborto libre, seguro y gratuito para todas. Ahí está, Alma, en esto que aconteció en la capital de Sonora en el marco de esta fecha importante que es a nivel Latinoamérica. Así es, hay que recordar cómo empezó este movimiento, Karina. Para muchos quizás es nuevo, pero no. En realidad este movimiento comenzó en 1990, donde se reúnen cantidad de activistas feministas. Este movimiento ya tiene mucho tiempo, pero fue el 28 de septiembre justamente de 1990 que los feministas latinoamericanos y caribeños exigieron la despenalización del aborto. Así es como comienza este movimiento. Se empezó a generar esta red a nivel mundial. Y fue hasta 1998 cuando en México se empieza a debatir sobre este tema. ¿Qué pasa? Algunas revistas, algunos medios de comunicación empiezan a retomar como a ponerlo crónica. en la agenda pública. Claro, empezó. Quiero tomar este dato porque me pareció muy interesante, por si no lo sabíamos. Fue en el 98, en torno a esta despenalización, fue Juan Ramón de la Fuente, entonces secretario de Salud. Esto se tomó como un tema de salud pública, de salud en general. Él fue quien empezó a abordar este tema. Y luego el secretario de Gobernación, Francisco Labastida, fue desmentido por ahí. Y se indicó que muy pronto se iba a convocar en aquel entonces un referéndum sobre el aborto. Es una forma, o si lo podemos resumir, decir de otra manera, se estaba intentando hablar de este tema como algo público, digamos como una solicitud a consulta pública. Esto nos suena conocido, muy familiar, que está ocurriendo hoy en día. Pero ¿qué pasa? Desafortunadamente no se avanzó en el tema. Sí, en materia de despenalización solo son algunos estados. Cada estado puede tomar sus propias decisiones en ese sentido. Hay algunos en los que se toma en cuenta y no se penaliza a las mujeres cuando está en riesgo su vida o cuando se trata de producto de violación. Producto de violación, exacto. Pero también hay otros estados en los que también se toma en cuenta
el entorno social en el Claro. que viven las mujeres. Digamos, el tema económico también. Se había retomado y se había hablado del tema de planificación familiar, en el que una pareja pudiera decidir por temas de planificación familiar abortar o no. Pero ¿qué estamos haciendo ahorita? Estamos retrocediendo, Karina. Estamos... Y se está criminalizando a la mujer también en ese sentido. Hay que decirlo, es un tema al que nos cuesta hablar a muchos y somos un estado, digamos, y lo sabemos y muchos decimos, mocho, la verdad, muchos decimos mocho en ese tema y lo vemos, lo dicen. Muchos por el tema religioso, dices. En muchos sentidos. O el para tema hablar, nuestra cercanía con los Estados Unidos. también influye la cercanía con Estados Unidos, pero es un tema del que se tiene que hablar, del que se tiene que tocar y hablar también con representantes. Hablarlo nosotros como medios de comunicación, como mujeres, sin miedo, sino hablarlo y externarlo. Ahora sí que los pros y los contras, ¿verdad? Claro, y bueno, no excluir a los hombres. Por supuesto que no, porque es un tema que se deben de debatir, pero ojo, yo quiero hacer un hincapié y me voy a poner mi postura desde ahorita y a debatir, Karina, mi postura muy firme. Sí, por supuesto que es importante, sobre todo en temas de planificación, donde hay un matrimonio, donde existe una pareja estable. Sin embargo, estamos hablando de una decisión que tiene que tomar meramente la mujer. La mujer. Los cambios los tiene la mujer. Bueno, todo es un proceso, esto del embarazo. Cabe mencionar, y me tengo que, desde este punto, declarar, yo no estoy a favor del aborto, pero no estoy a favor de la penalización de las mujeres. Yo no considero que una mujer debe de ser considerada una criminal y deba de ir a la cárcel por tomar este tipo de decisiones. Sin embargo, repito, yo, Alma Félix, no estoy a favor del aborto, estoy a favor de la vida. Es algo que jamás lo haría, pero también respeto la decisión de miles de mujeres, porque el verlo desde mi punto de vista, Karina, no representa a una sociedad entera, no representa los casos de miles y millones de mujeres en toda la República Mexicana. Así es. Y no por eso voy a darle la espalda a una mujer que se encuentra en circunstancias que pueden ser completamente diferentes a los que yo estoy viviendo. Y sobre todo, ¿qué pasa simplemente con una mujer y con otra al mismo tiempo? O sea, ¿quién tiene ventaja sobre este tema? Claro. Las que tienen recursos para hacerlo, porque sabemos que el aborto se practica y se practica en Estados Unidos, se practica aquí de manera legal país. en Ciudad de México. Pero bueno, ¿qué se está haciendo aquí en ese tema? Y luego, Alma, vamos a tocar ahorita más adelante también, hay acompañantes, ¿qué se está haciendo en este tema? Hay mujeres que están dando acompañamiento a estas jovencitas, a estas mujeres, muchas de ellas violadas, muchas de ellas obligadas, muchas de ellas, pues sí, porque no están listas para ser mamá, el motivo que sea. Yo creo que los derechos humanos son eso, derechos humanos, y cada quien decide por su cuerpo. Ahorita mencionabas algo dentro de la redacción de lo que se vivió hoy en la marcha aquí en Hermosillo. Tuvimos algunas imágenes, hay algunas leyendas o lemas en los que se han estado manifestando las mujeres feministas, y una de ellas decía que pues, el hecho de ser mujer no implica que tenga que ser madre. Hay que recalcar esto, hay que recalcarlo y hay que vivirlo. ¿Puedo contar una anécdota? Claro, ¿Puedo contar una claro. anécdota? Hace menos de un año aproximadamente meses atrás. Tuve la oportunidad de platicar con un compañero, colega además, periodista de Navojoa, Sonora, y con él platicaba y hablábamos temas de violencia de género. Pero, bueno, lo platicamos después. Pues sí, creo que vamos a ir a un corte comercial, Alma, pero tocas ese punto importante donde dicen y reiteramos, no somos incubadoras, nosotras decidimos si seremos madres y cómo hacerlo. ¿Y a poco no nos juzgan a veces por no querer ser madres, simplemente por no querer no estar embarazadas, por no ni siquiera pensar ser mamás? Bueno, eso quieren pensar que te resta feminismo y demás. Es un tema no eres ni más ni menos mujer por el hecho de ser o no mamá. Pero bueno, vamos a ir a la pausa comercial. Invitación para que se quede con nosotros. Más adelante, María Salguero, esta creadora de este mapa nacional de feminicidios en nuestro país. Así que la invitación para que se quede. Estamos de regreso, ya estamos de regreso en este programa Pros y Contras. Y ahora sí nos enlazamos vía plataforma Zoom con María Salguero, esta creadora del Mapa Nacional de Feminicidios. María, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Hola, buenas noches. Un saludo a ustedes y a su auditorio. Muchísimas gracias, qué placer tenerte y sobre todo hablar de la importancia de este mapa que creaste primero de personas desaparecidas y ya en el año 2016 creaste este mapa que ha hecho la diferencia, María, y que ha, sobre todo Alma también, puesto nombres y apellidos a mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Así que, María, platícanos la importancia de tener este mapa en nuestro país. Pues de hecho yo lo empecé a hacer porque yo veía como mis amigas periodistas sufrían con las cifras de desaparecidos en ese tiempo, pero también empecé a ver que el problema estaba creciendo, que era un problema a nivel nacional, que no era un tema exclusivo del Estado de México, porque justo cuando yo estaba con unos amigos haciendo el mapa de desaparecidos, perdón el burro por delante, la mayoría de los feminicidios eran del Estado de México, unos cuantos de Ciudad de México, pero el Estado de México opacaba a los demás estados. Empecé a notar que el Estado de México, que el feminicidio no era un tema exclusivo del Estado de México. A fines de 2014 vinieron a Ciudad de México unas madres de Ciudad Juárez a decir que había feminicidios todavía en Juárez, pero que ya no hablaban de los feminicidios de Juárez. Pero yo observé que el fenómeno del feminicidio se daba a nivel nacional en todos los estados. Se acaba el proyecto del mapa de los desaparecidos y pues yo lo pensé, dije, haré un mapa, y de repente dije, no, sí es hora de hacerlo, porque veí que eran muchos feminicidios y yo me espantaba. Imagínate, si con 20 feminicidios que reencontraba en prensa a la semana me espantaba, ahora imagínate ahorita, ¿no? Que encuentro a veces hasta 8, 7, 6 en un día. Y entonces dije, pues voy a hacer un mapa que sirva para mis amigas periodistas, que sea también un mapa estadístico, pero nombrando a las víctimas para recordar que no son cifras y que tienen nombre. María, cuando estabas creando este mapa y dices, ok, es hora de hacerlo, dime una cosa, en ese año ya estaba tipificado el concepto feminicidio, porque hay que decirlo, el nombre feminicidio lleva poco tiempo saliendo a la luz y todavía es polémica en algunos estados. ¿Tú ya lo identificabas como tal? Estos son los feminicidios y lo podías clasificar entre hombres y mujeres, o sea, decir, este es el mapa de desaparecidos, pero estoy viendo que hay muchos casos de mujeres desaparecidas. Vamos entonces a clasificar como feminicidios. Sí, pues mira, la tipificación de feminicidio se da en 2012, de hecho, entonces sí, pues fíjate que con el artículo 325 del Código Penal Federal, en Sonora ya se me olvidó cuál es, pero las causales del Código Penal Federal y las del Sonora, de hecho, son casi las mismas, pero Sonora sí tiene una causal más, que es la indefensión. ¿Pero qué es un feminicidio? Mira, la tipificación de feminicidio viene justamente de estos patrones que se encontraron en los asesinatos de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, que las niñas y mujeres eran levantadas, eran violadas, sufrían tortura sexual, eran mutiladas, eran asesinadas y eran arrojadas en el espacio público. Este era un patrón sistémico y generalizado que se estaba dando en Ciudad Juárez y que fue el que llevó a la tipificación de feminicidio, pero se le agregó que existiera una relación sentimental, afectiva o de confianza, que hubiera antecedentes antes del hecho delictivo, y por ejemplo Sonora considera la causal de la indefensión también de las víctimas. Entonces eso es lo que es un feminicidio. Claro, María. Y a partir de ahí se hace la clasificación. Claro. Y dices, bueno, vamos a ver, descubriste el Estado de México en los primeros lugares, pero ¿qué otros estados descubriste en esta clasificación, María? Así como pues altos mira, índices. Es Estado de México, pero este año quien está superando a todo es Guanajuato. Pero los asesinatos de mujeres, sí hay, fíjate, bueno, te voy a explicar otro patrón que se está dando en México, pero no está tipificado. En estos contextos de violencia armada, de crimen organizado, están asesinando a las mujeres por su sentido de pertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las están asesinando por ser la pareja del rival o por pertenecer a un grupo rival. Estoy documentando los asesinatos de mujeres, están usando los cuerpos de ellas para mandar mensajes a los rivales.
durante esta época del confinamiento me encontré con varias mujeres decapitadas y con un narcomensaje que era dirigido al cártel rival. María, esa es otra. Sí. Haciendo referencia a este tema en particular que estás tocando, y cito textual, mujeres son vistas por el crimen organizado como objeto sexual y como instrumento de venganza. Son vistas como armas de guerra. Son citas textuales que has dado en entrevistas. 6 de cada 10 feminicidios están ligados al crimen organizado. Es un tema que está sacando a relucir que existe y una modalidad que se está dando. Claro, y esta modalidad la tiene identificada el Protocolo Latinoamericano de Muertes Violentas por Razones de Género, pero no está tipificada en México. Hasta en las ejecuciones del crimen organizado hay razones de género, pero pues desgraciadamente no se pueden tipificar, al menos a nivel ya para judicializar, pero yo sí las considero en el mapa. ¿Y qué se tiene que hacer, María, para que esto se tipifique como tal? ¿Hacer una reforma al código? Pues nada más sería que si se investiga que fue asesinada por su sentido de pertenencia, también se juzgue como feminicidio, pero eso lo tendría que hacer un diputado, una diputada, ¿no? Que entienda bien el concepto y que lo estudie bien. Y yo tengo, pues, por ejemplo, los patrones encontrados, porque hasta tenemos a niñas ejecutadas. Exacto. Pero ¿qué pasa entonces que se está diciendo, sí la mataron, pero porque era la novia del fulanito, porque estaba en malos pasos, y eso lo estamos viendo que es cada vez tremendo, más Karina. constante, ¿no? Es constante. Tremendo, sí. Sí, mira, y a veces ellas no estaban involucradas en estos temas, a veces son las condiciones estructurales de los lugares donde viven las que las llevan pues es el entorno en el que viven, entonces por eso no hay que criminalizar. Por ejemplo, las mujeres que son narcomenudistas solo ganan 20 pesos por cada paquete de cristal que venden, porque el cristal es muy barato, cuesta 50 pesos en promedio un paquetito de cristal. Entonces las mujeres que se dedican a esto pues no es para volverse ricas. María, pero además, bueno, ahorita que dices cuánto gastan, cuánto ganan, oye, no te vayas tan lejos, vámonos a todas las profesiones de nuestro país, no solo narcomenudistas, hay una desigualdad tremenda en todas las profesiones aquí en nuestro país. Claro. Entonces por eso también es lo que se ve en los temas estos de contexto de crimen organizado. También les quiero aclarar, este 60% es por prensa y la prensa no alcanza a rastrear todos los feminicidios que ocurren a nivel nacional. Ok, 6 de cada 10, la cifra que tú has dado, que has manejado. Y siempre la prensa reporta entre un 20 y un 15% menos que el secretariado. Yo quiero preguntarte, María, con respecto a también declaraciones que has hecho y cómo te has referido a la resolución de casos en tema de feminicidio del Estado de Sonora. Has puesto como ejemplo el Estado de Sonora en cuanto a la resolución, porque ha habido, pues, de acuerdo a lo que hemos visto, resoluciones históricas o en tiempo muy corto, a diferencia de otros estados del país. Platícame un poquito de eso para poder abordar mi segunda pregunta, por favor. Híjole, pues es que en Sonora, yo fíjate que tuve la oportunidad de estar con Olga Sánchez Cordero. De hecho, también le mandé decir a la fiscal capitalina que volteara a ver lo que está haciendo Sonora, porque les podría solucionar muchos problemas que tienen acá en Ciudad de México. Porque desgraciadamente el índice de impunidad que tenemos es muy alto, pero de repente ves que una fiscal en 4 días, 5 días te sentencia un feminicida. ¿Qué es lo que propicia esto? Que libere de la carga de trabajo a los ministerios públicos para que ellos puedan investigar en otros delitos a donde no se tiene detenido al presunto feminicida. Aparte, la integración de las averiguaciones previas están bien integradas porque ningún juez las rechaza, no las regresan y entonces los feminicidas pueden ser sentenciados. Entonces, eso es algo que me gusta mucho porque creo que puede ir avanzando Sonora en cuanto a impartición de justicia. Acá en Ciudad de México yo les voy a poner un caso, y en el Estado de México está la carga de trabajo, que por ejemplo asesinaron en 2017 una chica en el Estado de México, pero no fue un servicio médico forense a recoger el cuerpo, mandaron a una funeraria. Después la clasificaron como hombre y contaminaron toda la evidencia.
Entonces eso que se traduce en impunidad. En Ciudad de México una chica apenas en julio la asesinaron, pero meses atrás había denunciado abuso sexual. La asesinaron a ella con su mamá. ¿Qué hizo la Fiscalía Capitalina? Encarpetó la carpeta de investigación, no le dio ni medidas cautelares y eso desgraciadamente la puso en indefensión y la asesinaron junto con su mamá, como ya lo había dicho. Entonces vemos una fiscalía que está sobrecargada de trabajo, que no quiere investigar, no tiene la capacidad de investigar y no tiene el personal para investigar. Okay. Porque hasta tenemos casos donde los feminicidas, teniendo las camisas manchadas de sangre, los dejan ir. ¿A qué se debe esto, María? ¿A qué se debe? ¿Es el nuevo sistema de justicia penal o por qué se dejan ir a los feminicidas? ¿Qué está pasando? Pues por incapacidad. También tenemos casos que son tentativas de feminicidio y los clasifican como violencia familiar o lesiones. Y entonces, ahorita mencionabas que un o por así decirlo, un antecedente para que se den los feminicidios, pues venía de crímenes que tienen que ver con el narcomenudeo, las drogas y demás. Pero ¿qué tal los problemas familiares? ¿Qué me puedes decir de los índices de violencia familiar que terminan en feminicidios? Pues muchas de las víctimas denunciaron violencia y no fueron atendidas. De hecho, aquí en Ciudad de México se dio el caso de Renato Ibarra, el futbolista que presuntamente fue una tentativa de feminicidio hacia su mujer, pero después ella dijo, no, él no hizo nada y lo dejan libre. Pero aquí viene la diferencia con el estado de Sonora, porque he leído las sentencias de las tentativas de feminicidio. Meten los peritajes psicológicos y de lesiones y son sentenciados, porque sí se demostró que iban a cometer un feminicidio, pero afortunadamente la víctima sobrevive y logran salvarle la vida y evitan que este tipo vaya y asesine después a otras mujeres. María, tenemos el mapa. Yo quisiera que ahorita más adelante nos platiques. Este es un programa que se llama Pros y Contras y estamos hablando ahorita de los pros de esta iniciativa y cómo el estado de Sonora tiene una importante resolución de casos. Quiero que también ahorita toquemos los contras, qué está faltando, qué nos falta para llevar con éxito también este tema en el estado de Sonora. Pero antes tenemos este mapa, Alma, María, este mapa que tú has creado de los feminicidios, este mapa nacional de feminicidios que, es tan importante y que, insisto, inició María con esta, señalando a las personas desaparecidas, pero cuando menos pensaste, ya tenías este año, 3 años después, ya tenías listo este mapa de feminicidios. Estamos viendo en imagen esta aplicación. Si gustas platicarnos un poquito, María, sobre este mapa, ¿cómo funciona? Pues, ¿cuál de los dos tienen? Es que tengo uno en feminicidios. .mx o feminicidios. Es el de feminicidios, es el de feminicidios. Bueno, es que ese mapa pues nada más es que los numeritos te indican los casos en el municipio. Ahorita he tenido problemas con la plataforma porque no he tenido dinero para migrar la otra, porque como saben no vivo del mapa. Yo sé que no vives de... Ahorita hacemos el paréntesis. Esto debería de servir como una plataforma para que, por Dios, algunos gobiernos municipales, estatales, vamos pongan apoyando su granito de arena. Es importante saberlo. Segov quería mi chamba y gratis. Imagínense. ¿Qué tal? Eso sí es amor al arte, de verdad. Entonces, platícanos, vas a migrar a otra plataforma, pero la que está ahorita funciona así, se le da clic por municipio y te aparecen la numeralia. Sí, o le das clic individual a los casos y te aparece quién era la víctima, te aparece toda la narrativa del caso, quién la asesina, cómo la asesina, las condiciones en que encuentran los cuerpos. María, yo podría hacer una observación al respecto. ¿Qué me puedes decir de lo delicado que es manejar este tipo de información así, públicamente? Sí, queremos conocer la realidad, pero también me parece un poco doloroso la narración de los hechos, el que se diga cómo, cuándo es la víctima. Eso estaría entrando en un proceso de revictimización para las víctimas y sus familias. ¿O es necesario, María, hablar de esto? Mira, a veces las mismas víctimas te contactan y te cuentan cómo asesinaron sin que tú les digas nada más. ¿Qué has encontrado a nivel nacional que prevalece? Sabemos que en el estado de Sonora
La mayoría de los casos son en el hogar, son por arma de fuego, son mujeres entre los 20 y los 40 años de edad. Actualmente, de acuerdo a datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se han efectuado 15 feminicidios en el estado de Sonora. ¿Qué prevalece en este contexto nacional, María? Pues mira, de hecho hasta hice un mapa, pero creo que les mandé el link, pero ahorita no lo tengo. Hice un mapa de 3 años de Sonora y hacia Hermosillo tenía mucha violencia familiar, pero hacia acá, hacia Ciudad Obregón, la zona urbana tenía mucha violencia armada, muchas ejecuciones de mujeres. Okay. Entonces, Sonora se está volviendo un contexto muy complejo y lo importante sería que se fortaleciera la Fiscalía para la impartición de justicia. Hablando precisamente de este tema, ¿qué opinas o qué se está haciendo con respecto a los homicidios dolosos? Y ahorita platicabas que ha habido casos, María, en donde se ha cambiado por violencia familiar en lugar de ser tentativa pues de feminicidio, y esto cambia. Platícame, ¿cuáles son los contras? ¿Qué le falta al estado de Sonora? ¿Qué no está haciendo? Está el tema de las mujeres desaparecidas. ¿Se está actuando como debería por parte de la Fiscalía, por las autoridades del estado? Platícame, ¿qué opinas? Pues hace poco publicaron las fotos de una búsqueda de una chica que están buscando en la zona serrana, ahí por acá me mandaron. En Álamos, Sonora. Ajá, justamente ahí. Y vi que estaban haciendo acciones de búsqueda, que ya tenían aprendido a un presunto, a una persona por ahí, y eso hace que el investigar es lo fundamental para que se localicen a las niñas y mujeres desaparecidas. ¿Y en los homicidios dolosos, María? Híjole, pues es que los homicidios dolosos, pues también investigar con perspectiva de género, pero fíjate que acá con unas activistas de Ciudad de México creen que una ejecución en vía pública, nada más porque la ejecución es en vía pública, es feminicidio, y les digo no es feminicidio porque no están exhibiendo el cuerpo en la vía pública. No le están poniendo también un narcomensaje para exhibir una posición denigrante. Es una ejecución en vía pública y es un asesinato violento. Y hay razones de género en estos asesinatos, cuando las ejecutan con su pareja, con un hombre cercano a su entorno, que es a veces su papá, su hermano, su esposo, su novio o hijos, o a veces que la agresión es aislada, pero que no encuentran al rival y la terminan ejecutando a ella. Sí hay razones de género, pero desgraciadamente esto no está tipificado, solo está en el protocolo latinoamericano de muertes violentas por razones de género. Y si la Fiscalía no tiene estos elementos en el Código Penal, pues no los va a poder tipificar como feminicidios. Y esto es un problema a nivel nacional, porque no nada más es en Sonora. Guanajuato, la mayoría de los asesinatos por prensa, yo te puedo decir que casi el 90% es crimen organizado. Muy bien, María, pues bueno, sabemos que el tiempo no alcanza para poder abordar este tema que es tan amplio. Lo que sí queremos es reconocer el trabajo, y más porque no tienes paga, María, sobre todo este tema, y ojalá que podamos hacer alguna estrategia también para sumarnos contigo y puedas cambiar a esta plataforma. En tanto, te agradecemos mucho nos hayas acompañado esta noche con este tema, porque sabemos que hay diferencia de horario. Sí, y también les quiero recomendar, hizo un estudio, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hizo un estudio sobre feminicidas libres, el embudo de la impunidad. Les recomiendo que lo busquen. ¿Por qué? Porque habla de las deficiencias en recoger las pruebas o cómo las pierden o las contaminan. Es muy importante, así es. Entonces, por eso es importante lo que hace Sonora, y van a ver por qué es importante que lo volteen a ver otros estados. Así es. También Chihuahua trabaja bien, ¿eh? Muy bien, pues ahí tenemos este dato. María, muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Ahí está, Alma. ¿Qué tema? Un tema para debatir esta noche, pero ¿qué te parece si nos vamos a ver lo que está opinando las personas que nos están acompañando esta noche? Vamos a un sondeo. ¿Qué opina la gente de Hermosillo? ¿Qué opinan los ciudadanos sobre el tema de los feminicidios aquí en el estado? Ahorita todos somos iguales. Ahorita, hombre o mujer, por todo se vale ahorita. Sea hombre, sea mujer, estamos en lo mismo. Debemos ser iguales todos. Es lo que es mi opinión, ¿no? Pues todos tienen el mismo género de trabajo y pues
Todos merecen. A veces piensan que van a trabajar más siendo hombres o siempre ha existido pues ese machismo entre el hombre y la mujer, entonces casi por lo regular se inclinan más a los hombres. Mira, para serte franco, cuando hay violencia no hay educación, no hay cultura, no se tiene esa humanidad, vaya. Entonces, mientras no exista un diálogo, un acuerdo, y todo genera en violencia, quiere decir que o son violencias por intereses oscuros. Pues no lo creo, se me hace que está pues igual. He visto, o sea, las elecciones y eso, y creo que nuestra candidata no ha tenido ningún problema. A lo mejor los problemas que ha tenido es por, no sé, incumplimientos o algo así, pero respecto a lo de que sea machista, de que no pueda una mujer ya estar ahí, pues no creo, se me hace que no. O sea, la competencia ya es más reñida, ya pues nos pudimos dar cuenta que las mujeres nos defendemos y pues se vio que las mujeres también podían, entonces yo considero que ya están muy igualitarios y tanto como mujeres como hombres pueden sobresalir y ya va a depender de la ciudadanía que tanto apoya y se sienta identificado con su candidato, ¿no? ¿Sabes qué me da curiosidad? Nos dimos cuenta que sí podíamos, es que siempre hemos podido. Así es. Desafortunadamente... Palabras sabias, ¿verdad? Claro. Muchas de las que nos comentan. Hay que empoderarnos y hay que entrarle bien duro a este tema para conocer un poco más, porque quizás desde cada cabecita de todos nosotros, desde nuestra trinchera, decimos, no, aquí no está pasando nada. Sí pasa. Sí está pasando. Vamos a las estadísticas. Hombres y mujeres tenemos que hablar de este tema. Y hablando de temas, al regresar, vamos a ir a una pausa, porque al regresar vamos a estar platicando sobre la violencia política contra la mujer. ¿Existe quien la padece? ¿Existe aquí en el estado de Sonora? Vamos a estar platicando de esto después del corte. Quédese, está en Pros y Contras. Continuamos con más, estamos de regreso esta noche en Pros y Contras. Gracias por estar con nosotros en la señal de Televisa Sonora. Saludamos con gusto esta noche a Aida Karina Muñoz Martínez. Ella es secretaria técnica del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Sonora. Aida, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a empezar con una pregunta base, clave, que es ¿qué es la violencia política contra la mujer? ¿Existe en el estado de Sonora? Entremos con este tema. Buenas noches. Bueno, por violencia política en contra de las mujeres en razón de género, ¿qué podemos entender? ¿Es todo hacer o no hacer? En la ley se conceptualiza como toda acción o omisión, es decir, uno hacer o no hacer, incluyendo el tolerar. Es decir, a lo mejor el actuar no viene de esa persona, sin embargo, tolera que otra persona lo haga y que se haga en contra de una mujer y basada en estos elementos de género. ¿Qué quiero decir con elementos de género? Es decir, que se dirijan a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Porque o con este actuar se le afecte de manera muy desproporcional o de manera muy trascendente en comparación a un hombre, ¿no? Que es en realidad de lo que estamos hablando. Con este actuar o con esta no hacer, se le vea limitado en sus derechos políticos, electorales. Es decir, que sea votada, que pueda ser elegible a un cargo de elección popular, que pueda votar, y dentro de este ejercicio del cargo, dentro del derecho de ser votada, es que pueda ella ejercer de manera plena su cargo, es decir, que no se le limite en su actuación, también de asociarse a un partido político, de asociarse de alguna manera políticamente, y eso es lo que se debe de impedir.
que con esta acción o con esta omisión no se le afecta en el ejercicio pleno de su derecho por el simple hecho de ser mujer. Claro, a ver, Karina, si entendemos un poco, vamos a resumirlo. ¿Cómo puedo yo identificar que estoy siendo víctima de violencia política? Porque no me dejan votar o porque no tengo las mismas oportunidades para algún puesto de elección popular o porque si estoy dentro de un puesto, vamos a tomar el caso de la gobernadora Claudia Pavlovich. Ella acaba de anunciar un mensaje hace una semana aproximadamente y lo hizo a través de sus redes sociales donde dice no a la violencia o el acoso político a través de redes sociales. Ella fue víctima de violencia política por ser una aspirante a la gobernatura del estado de Sonora. ¿Cómo entonces puedo identificar? ¿Todo está en conjunto o cómo puedo decir yo soy víctima o no? La violencia puede empezar desde el momento en que uno quiera registrarse como candidato. Es decir, hay ocasiones que incluso se les ocultan a las mujeres que quieren ser candidatas la información o se le da información falsa de los requisitos a cumplir para poder registrarse. Puede empezar desde ese momento, desde impedirles con ciertas, como le digo, acciones, omisiones o permitir dar información falsa que no la deje registrarse oportunamente, que cumpla los requisitos que se le exigen para ello. Desde ahí puede empezar. Sufrir una afectación para registrarse como candidata. Ahora bien, ya logra uno registrarse como candidata, incluso vamos a pensar que logra ganar esa elección. Hay muchas actuaciones que la limitan, que no la dejan ejercer plenamente su cargo. Por ejemplo, incluso le esconden recursos o no le dejan ejercer ciertos recursos, la amenazan, la hostigan para hacerla renunciar. ¿O qué tal los ataques, Karina? ¿Qué tal los ataques que se le puede decir a una mujer cuando están, o sea, ataques verbales, mensajes, todo con denostación de género? ¿Amenazas? Oye, es que está en sus días, oye, es que está loca, oye, es que ella no es mujer, es que no es madre. Bueno, todo eso también aplica. Sí, claro, incluso en la campaña muchas veces en estados ha pasado que dicen por eso no deben de salir las mujeres de su casa, no deben de salir las mujeres de la cocina. Son expresiones pues denigrantes que están dirigidas porque por el simple hecho de ser una mujer, ese es el elemento elemental, es el elemento trascendental, ¿no? Básico, pues. Sí, exactamente. Karina, yo quisiera preguntarte también para dejar claro, porque es importante que conozcamos, que sepamos, pues, ¿a dónde se denuncia? ¿Y hay algún acompañamiento? Y sabemos que estamos en el pleno proceso, pues, en este ya protocolo o proceso electoral que ya está en marcha. ¿Hay garantías para que las mujeres participemos en política? ¿Hay acompañamiento? ¿Hay garantías? Sí, una gran noticia que se da este año es que con anterioridad, obviamente que sí había violencia política, sin embargo no había una normatividad muy eficaz que la protegiera. Entonces, en abril de este año, a nivel federal, se dieron muchas reformas muy trascendentales en toda la legislación que debe de estar contemplada esta violencia política, y en mayo, aquí en el estado, se hizo lo atinente aquí a Sonora. Entonces, ahora lo más importante es que ya hay un concepto, en la ley ya hay un concepto de qué debe entenderse por violencia política en razón de género. Entonces ya no hay esta subjetividad o este limbo, ¿no?, que había de que las autoridades no tenían a lo mejor de dónde interpretar si era o no violencia política de género para decidir. Hay cuestiones que se ven demostrativa ante el Instituto Estatal Electoral, que es todos estos casos donde estoy diciendo, ¿no?, que te impiden registrarte, que se te impida ejercer tu cargo, y el Tribunal Electoral sanciona esas cuestiones. Es un trabajo en conjunto y también está contempladas ciertas conductas como delito en el Código Penal. ¿Qué tipo de sanciones, por ejemplo, si nos puedes decir, qué tipo de sanciones hay o se contemplan ya? Ok, pues en la cuestión administrativa, que es lo que le corresponde al instituto y al tribunal que trabajan de manera conjunta, varía mucho porque depende de quién la comete. Es decir, si es por parte de un partido, se le puede
suspender sus administraciones, que es lo que se le da de dinero público. Se le reduce, se le pueden imponer multas, pero incluso estas infracciones puede cometer una persona física, entonces también es multa. ¿Qué más? Por ejemplo, cuestiones si es algún presidente de un órgano partidista, incluso se le puede suspender, ¿no?, de su puesto. Esas son las acciones administrativas. Y en cuestión penal, pues es prisión, ¿no?, de 2 a 6 años. De 2 a 6 años se castiga. Es muy importante que lo tengamos claro, Alma, porque estamos en un proceso electoral. ¿Ya ha habido casos, Karina? ¿Ya ha habido casos en el que se haya imputado una persona y haya ido a prisión por este delito, la violencia política? Bueno, yo la verdad manejo la materia electoral, estoy en el Tribunal Electoral. Como le decía, el problema es que no había una normatividad que lo sancionara como tal. Entonces, usted sabe que la cuestión penal pues tiene que ser muy específica. Entonces, si no había tipificado un delito penal, pues no se podía sancionar por tal. Es la relevancia de todas estas reformas que hicieron este año, porque ya no va a haber un limbo, ¿no? Ya va a haber una definición, claro, una sanción para cada quien que lo comete, delimitada debidamente, ¿no? Entonces ya va a haber un acompañamiento, una reparación integral. Se trata de salvaguardar de manera integral los derechos políticos de las mujeres para que estos sean ejercidos de manera libre, sin ningún tipo de violencia. Muy bien, pues agradecemos mucho su participación, Aida Karina, y sobre todo tener claro, sabemos que esto da para mucho más, pero queríamos tener muy puntual este tema de la violencia política contra la mujer, sobre todo porque estamos en este proceso, insisto, electoral. Le agradecemos mucho su participación. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a usted. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Ella es Aida Karina Muñoz Martínez, secretaria técnica del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Sonora. Qué interesante, ¿no? Sí. Atención, cárcel, claro, cárcel. Por Dios. Si conocen un caso como este, por favor, denúnciese. Ya está tipificado, ya hay una normativa, ahora hay que aplicar la ley. Denuncie. Alma, vamos a una pausa, pero continuamos con más. La invitación para que siga con nosotros. Estamos en vivo, pros y contras.
Estamos de regreso en su programa Pros y Contras, un programa diferente. Gracias por estar con nosotros en esta noche especial. Y el tema, pues ya sabemos, feminicidios, estamos hablando también de la despenalización del aborto y por supuesto la violencia política contra la mujer en el estado de Sonora. Es de lo que estamos y hemos estado hablando en esta noche y la importancia también de que usted participe, de que usted debata con nosotros, pero también tenemos invitados en esta noche aquí en este programa de Pros y Contras. Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Gracias, Ya buenas nos noches. extrañábamos. ¿Qué dijeron? ¿Nos vamos a salvar de este programa? Bienvenidos. ¿Cómo han visto ese programa? Pues yo ya me estaba empillamando, pero Ya andamos, más para allá, para acá. No, al contrario, muy atentos a lo que están comentando, A ver, compañeras. vamos a ustedes y los invitados, ¿no? analizar. Hemos hablado 3 temas que dan para mucho. Platíquenos desde su perspectiva. ¿Qué opinan, verdad, Alma? Nos es importante. Yo pregunta directa. ¿Qué creen que es la violencia de género? ¿Qué me pueden decir al respecto? La violencia, ¿qué final de cuentas, La estamos violencia de hablando género violencia. bueno, no es lo que crea, es lo que es la violencia que se ejerce por razones de género, por Así ser es. mujer. Sí, eso es la violencia de género. Los feminicidios son los asesinatos de mujeres por razones de género. Una mujer que es asesinada por ser mujer. Claro. Sí, y a partir de ahí, bueno, esa es, digamos, lo platicábamos ahorita, ¿verdad? Sí. La forma más elevada de violencia contra una mujer es esa, el feminicidio. Así es. Sí. Y que hemos visto, sí, una disminución. En este caso, ahorita vamos a compartir Solo en algunas el estado de estadísticas. Sonora, pero no a nivel nacional. No a nivel nacional. ¿Por qué la pregunta para ellos, compañera? ¿Y por qué también involucrarlos? Porque todavía a estas alturas, teniendo estas manifestaciones como la que tuvimos hoy, en el que grupo de mujeres están buscando sus derechos, en esta ocasión para la despenalización del aborto, todavía a estas alturas, teniendo además otros antecedentes con otras marchas, se cree y se pregunta en general, ¿por qué las marchas? ¿Realmente son para algo? ¿Realmente existe la violencia de género? Por eso la pregunta, porque todavía hay personas que desestiman estas marchas y que no creen en ellas. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un grupo de mujeres que vandalizan dentro de los, digamos, de las marchas feministas, pero no se recuerda todo el contexto que hay detrás de. ¿Qué opinas de estas? Y sobre todo de la marcha, Alonso, de esta tarde, que también es una fecha importante para el tema de las mujeres, para el tema de la despenalización del aborto. No sé qué opinen, compañeros, con respecto a este tema. ¿Hay gente que está a favor, en contra? Pues como todos los mexicanos están en todo su derecho a manifestarse, creo que hay un antecedente importante que de cierta manera justifica el que estén alzando la voz de la manera que lo están haciendo. No me gusta el tema de ejercer violencia, pero respeto, obviamente, estas manifestaciones como se están dando en diferentes partes del país por el problema tan fuerte que es justamente la violencia de género. En este caso en específico, hablando de feminicidios, obviamente lo entiendo, comparto el que estén molestas y creo que hay un camino largo por delante. Creo que en la Procuración de Justicia hemos dado algunos pasos importantes. El simple hecho de catalogar a la violencia de género como compañero, feminicidios. te interrumpo. Yo no estoy de acuerdo. No se ha dado pasos importantes. La impunidad en los casos está tremenda. Yo, de verdad, no opino lo mismo. Estuve en alguna ocasión dentro de una fiscalía donde hay problemas de delitos sexuales, donde se denuncian, no tienes idea la cantidad de niñas, 13, 14, 15, 16 años que están denunciando violaciones y los casos quedan impunes. No hay resolución para estos casos. Y otra consecuencia es que ya no se denuncia. ¿Por qué? Pues bueno, se cree, sí, estamos avanzando en materia de... No es cierto. Yo, a pesar de que tengo fe en las autoridades y todavía creo en la justicia, las estadísticas dicen lo contrario. Al final, bueno, respeto tu punto de vista, pero yo creo que sí, en las últimas décadas, creo que en los últimos años para acá se ha avanzado. No digo que sea lo óptimo ni que estemos en las condiciones que quisiéramos de Procuración de Justicia específicamente para violencia de género, pero como estábamos antes, creo que sí ha habido pasos. A lo mejor no lo que quisiéramos, pero creo que sí ha habido avances. ¿Por qué creen que es? Yo le doy un punto a favor a las marchas feministas. Esta exigencia de justicia y esta presión que se está haciendo, pues está obligando a que volteen a ver. Hay un hartazgo en ese sentido, Alma, y yo creo que esto es parte de, no se justifica muchas veces por parte a lo mejor de los hombres,
hombres, pero yo creo que no debería ser un tema de hombres o de mujeres. Quisiera yo ahondar un poquito sobre este tema de cómo son vistas las mujeres, Sergio, no sé si escuchabas ahí el comentario, vistas por el crimen organizado como un objeto sexual y como instrumento de venganza. Se está dando esta nueva modalidad en el tema de los feminicidios y que, bueno, recurrentemente escuchamos, ¿no? Pues por algo la mataron. ¿Qué opinas tú, compañero Sergio? Pues es que también de los hombres se dice por algo los mataron. Ahora, hoy se está visibilizando con las marchas, con otro tipo de cosas, se logra visibilizar un problema que ha estado durante décadas, durante generaciones enteras. Bien, particularmente el tema del crimen organizado es muy complejo, porque muchas veces algunas mujeres se relacionan sentimentalmente con hombres sin saber a qué se dedican y son utilizadas como un objeto de venganza. Sí. Así es. Esta tarde fue descubierto un cuerpo de aparentemente una jovencita de unos 16 o 17 años en la carretera Álamos. Embarazada. Sí, embarazada. El cuerpo calcinado de esa muchachita, embarazada con unos 6 meses de embarazo más o menos, ¿no? Lo platicábamos tragedia, Alonso y Sí, yo. sí, sí. Entonces, hay una investigación. Es más, yo creo que apenas se va a abrir la carpeta de investigación. ¿Qué supone uno? Bueno, esa niña, 16, 17 años, tal vez fue objeto fue utilizada por una venganza. Sí. Entonces, ahora se está visibilizando, pero eso ha existido. ¿Sí? No se puede pensar que es igual de fácil en el crimen organizado matar a un hombre que a una mujer. No, no es. ¿Sí? Evidentemente hay una vulnerabilidad de las mujeres en ese tema. Evidentemente por el solo lo hay. hecho de ser Sí. mujer. Claro. Sí, porque se pensaba que con ellas no se iban a meter. Pero han Entre sido los hombres, venganza, sí. Pero simplemente Pero son por el hecho de venganzas. que las mujeres Sí. estamos dentro Sí. de los grupos vulnerables. No podemos estar para empezar a la Son par. vulnerables en donde quiera que estén. Claro. Sí, en donde quiera, en ese tema sí lo son, sí son vulnerables. Como son vulnerables los niños que están en familias que crecen al amparo Que están del los crimen infanticidios. organizado. Sí, Claro. que también. Grupos marginados, algunos grupos étnicos, etcétera. Adultos Hay un montón. mayores. Acuérdense que no es nada más el crimen organizado en términos del tráfico de droga, de producción de droga. Acuérdense que esto ya está más ampliado el negocio. El modelo de negocio está ampliado para mal. Es decir, está extendido. Ya tenemos cobros de piso, ya tenemos tráfico de órganos, ya tenemos tráfico de personas. No, y bueno, las mujeres nada más son aquí en vulnerables Sonora ya eso. hay algunos Sí. grupos que se dedican Ahora, a... Perdón, adelante. Yo sí creo que se han dado pasos. Y cualquier paso que se dé es importante. No son suficientes, no. Pero no estamos donde estábamos antes. Hay modificaciones a las leyes en nuestro país y particularmente en nuestro estado que han permitido que se den pasos. No llegamos todavía a donde A lo quisiéramos ideal, llegar, a donde un quisiéramos. estatus donde quisiéramos llegar. Las marchas son necesarias en tanto sirven para que se visibilice un problema. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo Si con las rompieron pintas, los Sergio? vidrios del Congreso del Estado, si quemaron las ventanas del Poder Judicial del Estado, es lo material. Perfecto. Es lo material. Bien, Sergio Sí. Mayer, yo te apoyo. Esto va más allá. Independientemente de que se especule que detrás de ciertos grupos haya ciertos intereses que no son necesariamente los de las mujeres, es una especulación. Al final de cuentas tiene una utilidad, que es la visibilización de un problema. Pero también hay que entender que esto necesita de todos nosotros, necesita unas modificaciones legales. Necesitamos estar en ¿sí? conjunto y caminar todos iguales, porque si, por ejemplo, grupo de feministas, también nos estamos dividiendo las feministas porque unas están a favor y otras no. Pues en es las que pintas siempre se nunca van a vamos. dividir, ¿Puedo? Alma. Pero A ver, ¿Sabes por tenemos, qué? tenemos a Adelante, Que eso mujeres. es obra del patriarcado. Déjenme que moderar. el grupo de mujeres se divida tiene que ver con No, indicios yo del creo que es patriarcado. libertad. Es una A ver, Es vamos libertad a de darle ustedes la de dividir. oportunidad En algún a punto, Alonso, en ¿no? algún Es punto influencia sí, del tienes patriarcado. algo de razón, sí, y te voy a decir por qué. En los países donde hay más feminicidios desde que se empezaron a contabilizar o crímenes contra mujeres, son países con un antecedente de machismo importante. Estamos hablando que los primeros Latinoamérica. los primeros lugares los México. tiene Centroamérica. Centroamérica y las repúblicas soviéticas socialistas, que son países muy con un marcado machismo y patriarcado importante. Mucho. A lo que voy. Sí, las marchas, bienvenidas. Está en todo su derecho de hacerlas hasta de cierta manera
con álgida, con alzar la voz, quebrar vidrios, hacer pintas, sí, el problema es muy fuerte. Sí. Yo reitero, se han dado pasos, no hemos llegado a lo ideal, pero también creo que la Procuración de Justicia tiene que ir caminando de la mano de nosotros, Las como familias, padres de familia. las familias. ¿Por qué? Porque este es un tema de educación. Y si los padres de familia de ahorita, Y de políticas públicas. En el pero sondeo de ese que nada salió ahorita, sirve. salió el señor ese que dijo, ¿no? Lo estábamos viendo tú y yo. El señor que dice, oye, esto es un asunto de educación en la casa, ¿no? El señor Sí, ese que estábamos te viendo en dije, el sondeo. estoy totalmente de acuerdo con tú eso. estabas muy de acuerdo con el señor. Y ustedes son papás. Ustedes son papás. Nosotros todavía no, Alma. Pero ¿sabes qué? También se da la violencia ahí. No, pero A ver, quiero- ¿somos invitados o somos acusados? Para saber si me voy a Espérate, meter. violencia, Alma, ¿dónde? No, yo creo no, que No, es que ¿sabes qué? Que es importante el no es nada punto. personal. A mí, yo creo que es importante debatirlo con esta euforia, porque nos debe de doler lo que realmente está pasando. Porque no solo se trata de una mujer adulta, de una mujer profesionista que ha sido acosada, que le están haciendo algo, que es víctima de violencia política. Niñas, mujeres, están siendo violadas, matadas, utilizadas, el tráfico de personas y demás. ¿Qué se ha hecho al respecto? Sí, pero vamos a hablar de lo que se está haciendo. Sí, de lo que se está haciendo, de lo que se puede hacer. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está Es que haciendo? es ahí donde yo quiero hacer mi Adelante, Alicia. comentario, que es importante, que creo que sí es en casa. Hablamos de lo que tienen que hacer las instituciones, qué es lo que no han hecho, que nos queda muy claro lo que no han hecho, pero sí creo que es un tema que se debe de hablar en casa, de papá a hijo, de mamá a esposo, en fin, ustedes son padres de familia. Yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia, porque hay muchas, decíamos, y lo comentaban bien. Ya ¿La violencia el feminicidio familiar? es la categoría más deplorable de la violencia contra la mujer, pero hay mucho tipo de violencia y estoy en contra de cualquier forma de violencia. Tengo una niña yo que va a cumplir 3 años y realmente ¿Te preocupa? Me preocupa, bueno, más bien me ocupa primero hacerle una ciudadana de bien, educarla bien para que esté atenta y alerta, la voy a cuidar hasta donde yo pueda, pero llegará el momento en que ella tendrá que volar y cuidarse ella sola. Pero a lo que voy, también tengo 2 niños, uno de 9 y uno de 14. Y desde ahorita estoy haciendo el trabajo para que crezcan respetando a las mujeres y que entiendan que van a enfrentarse a una situación donde seguramente, porque se están dando pasos importantes, habrá más equidad de género en todos los sentidos y que tendrán que respetar desde su amiga, su novia y a su futura esposa si deciden casarse. Pero a lo que voy es eso, creo que es muy importante la formación que demos en la educación en nuestra casa. Que la Procuración de Justicia le exijamos, claro que hay que exigirle porque todavía hay mucho camino por recorrer. Que las marchas feministas van a seguir, por supuesto que tienen que seguir si las cosas no mejoran en el corto o en el mediano plazo. Pero yo insisto, el tema aquí, como muchos de los problemas que tiene este país, es la educación. ¿Dónde creen ustedes que está el problema? Porque de pronto, Sergio, y me refiero a ti porque Educación sé de casa, tu... no tanto. Y las escuelas también tienen que abordar el tema. Sí, pero esta Claro, crítica es un que ha problema habido y general. que satanizan el tema, eres feminazi, defiendes tus derechos, buscas la equidad, eres una feminazi, y hay un rechazo de pronto de la sociedad, de los hombres en particular. Pues es que hay que entender. El problema es que no estamos llegando a un punto de tolerancia, a un punto de entendimiento de las distintas formas de pensar. Habemos hombres que pensamos distinto entre nosotros, ¿sí? Sí. Habemos personas que buscamos un punto de equilibrio. Yo busco un punto de equilibrio en las cosas, ¿sí? A la hora de platicar, a la hora de poner sobre la mesa un tema. El que sea, yo busco un punto de equilibrio, un punto medio, ¿sí? Pero hay gente a la que no le interesa un punto medio, y cuando no le interesa el punto medio es imposible discutir, no se puede, punto, no vas a llegar a nada, porque no les interesa el punto medio, porque están en el extremo, ¿sí? Igual, estoy hablando de entre hombres, entre mujeres es igual, somos seres humanos, algunos buscan ese punto de equilibrio, otros no. Otros no buscan ese punto de equilibrio, no les interesa porque es una causa en la que el punto medio no les sirve para su causa. Es que en este tipo de Vamos, causas... si me permiten, compañeros, nada Sí. más, vamos a platicar un poquito de estas tablas, si me permiten, antes de que se nos termine el tiempo, porque es importante hacer hincapié en ellas. Vamos llegando, De ya nos incidencia dejan hablar. del delito de feminicidio en Sonora. ¿Qué pasó en el 2014?
En 2015 24 feminicidios, en el 2016 30, en el 2017 32, 2018 31, el 2019 estuvo fuerte, 37 feminicidios. Sí. De enero a agosto del 2020 tenemos 14 feminicidios. Ahí está esta gráfica, este comparativo del año 2014 a 14. agosto de 2020. Es importante ¿Es la el número fecha. de totales o 14. de casos que ya están resueltos con sentencia Son condenatoria? casos totales. Son casos Porque se totales. unieron 18, ¿no? Sí, yo me quedé en 18. Es que es nosotros hasta en 18. agosto. Es hasta agosto. Ah, bueno, hasta pues a agosto. septiembre eran Ajá. 18 y 14 ya tenían Agosto. sentencia. Ahora vamos con el comparativo, si me permiten, de víctimas en registros de feminicidios y homicidio doloso en contra de mujeres en Sonora. De enero a agosto de 2019 se registraron 74. En enero a agosto de 2020 tenemos 58, tenemos una reducción de 21.62%. Ese es el comparativo, repito, de registros de feminicidios y homicidios doloso en contra de mujeres en el estado de Sonora. Lo platicábamos esta tarde con especialistas y ellos nos decían lo que está haciendo el estado de Sonora, cómo se están agilizando los procesos, se está llevando juicios más rápidos para dictar sentencia a los feminicidas. Esto puede ser quizás un detonante para que pues estas estadísticas vayan a la baja. Sin embargo, también nos platicaba de cómo es imposible la medición de un estándar, de cómo saber en qué meses hay más feminicidios, en qué meses no los hay. Es impredecible y además es un tema muy alarmante. Ahora, bueno, la pandemia disparó los índices de violencia familiar. Familiar. Así es. Familiar. Tenemos esta gráfica, si me permiten, heridas con arma de fuego. El 40% de las víctimas del delito de feminicidio murieron a causa de heridas producidas con arma de fuego. También tenemos el 33.3% traumatismo craneoencefálico, es un dato también importante, 33.3% del total. Asfixia por estrangulamiento, 13.3%, y heridas con arma blanca, ahí también teníamos el 13.3%, que están a la par, asfixia y heridas con arma blanca. Esto es en relación a las víctimas del delito de feminicidio en el estado de Sonora. Eso 40%. me da a entender el 33.3% traumatismo craneoencefálico, violencia física. Sí. Golpes. Son golpes. Pues o es que caída o toda golpe violencia directo. física. Toda. Bueno, Estrangulamiento. con El arma de fuego que es el 40%, bueno, Ahora, ahí ya no hay una implicación de el cuerpo en sí de la persona que está Bueno, esa es la implicada, distancia, pero bueno, sí. ¿dónde ocurre? Casa habitación, 60%. La mayoría de los casos, 6 de cada 10 ocurren en la casa habitación. En el interior del vehículo, que hemos visto muchos casos, 13.3%. Vía pública, 13.3%, que está a la par que interior de vehículo. Lote baldío, 6.7%. Y en una zanja, 6.7%. Esa es en relación, esta estadística, con el lugar de los hechos, el hallazgo de la víctima del delito de feminicidio aquí en el estado de Sonora y algo en este año. Compañeros Alonso y compañero Sergio, Sí, lo a que la orden. platicábamos también y es un detonante, no solo hay que destacar cómo las mujeres son objetos dentro del problema de drogadicción y del narcotráfico, es en la familia. Estamos viendo ahí que en casa habitación el 60%. Por un Sonora conocido. se encuentra en el primer lugar de violencia familiar. Entonces, bueno, de ahí es un detonante para que lleguen los En feminicidios. primer lugar, Ahora- de violencia familiar. Familiar. Sí, a nivel nacional por Sí. cada 100,000 habitantes. El 53.3% de las víctimas eran solteras. La mayoría de las víctimas, más del 53.3%. En unión libre, 26.7%. Divorciadas, 6.7%. Y no se desconoce el tema de la víctima, 13.3%. Ese es en relación con el delito del feminicidio en el estado de Sonora y el estado civil de las víctimas. La mayoría solteras. Este es otro dato importante que nos arrojan, datos que nos No comparte son la Fiscalía. acosadas por los novios, o sea, solteras, pero a lo mejor tenían novio y el novio las acosa. Que tenemos Sí. alta violencia en el El noviazgo noviazgo. Sí, también. hay altos niveles de violencia. Y Mucho. a mí verás que a mí me sorprende particularmente ese dato de que haya tanta violencia en los noviazgos. Me sorprende mucho porque ahora tenemos acceso a tanta información a las que no se tenía antes. Entonces, a que ahora se ejerza tanta violencia me remite a algo que está diciendo Alonso, que el origen está en la casa. Por alguna razón, en algún momento se empezaron a perder ciertos estándares de educación que había. ¿sí? Claro. Y entonces empezamos a crear, esto yo lo he comentado en otras ocasiones, incluso aquí en la televisión, empezamos a criar a una generación de poco hombres, a los que se les hace muy fácil ventilar una fotografía, Así es. ventilar un video,
a Golpear, los que se les hace insultar. muy fácil dar un manotazo, insultar Celar, a Sergio. la novia, Celar. sí, o sea, Celar. Que es otro ejercer tipo de cualquier violencia. tipo de violencia contra las mujeres, que yo sé que esto viene de muchos años atrás, pero siento que particularmente ahora con el tema de las redes sociales, a propósito de la ley Olimpia y eso, empezamos a generar esa especie, esa generación, no quiero decir así, pero bueno, lo voy a decir, esa especie de generación de poco hombres, de chavitos que piensan que no les va a pasar nada Claro. y que sienten que pueden ridiculizar y exponer a una muchacha que no les hizo caso. Puede O ser. si les hizo caso, sí, exhibirla. Exponerla, ¿Sabes qué? Es que no sí. solo es en casa, observa a tu alrededor, las canciones, la forma de vida, el estilo que En se el entorno implementa, laboral. en el entorno laboral, entre más permisivos sean, más desapercibida pasa la violencia. Estos pequeños detalles que pueden empezar a normalizarse agrandan el problema y termina en un terrible problema social que empieza, como te digo, también a llevarse a cabo desde casa. Y ahora que dice esto de las imágenes, en Sonora, de acuerdo a datos de Defensores Digitales, existen al menos 234 mercados de explotación sexual donde se exhiben fotografías, videos, audios e imágenes sexuales de mujeres y niñas que no dieron su consentimiento. Es muy normal. A ver, pásame el pack. Eso pack, es lo que el se dice y famoso se manda pack. por WhatsApp sin consentimiento. Incluso se ventilan fotografías, videos íntimos cuando ha habido alguna relación de Cuando hay un pareja. rompimiento, Eso es tremendo. que uno de los dos sale O enojado amenaza. y el Sí. hombre regularmente es el que se siente que Con pues, derechos. pues no tiene derecho a cortarlo, ¿no? Ahí La va mujer, otra. sí. ¿Cómo a mí? Sí. Si yo Eso soy... es tema de poder. Sí. Sí. Sí, es un asunto Y ahí de viene poder, de es un posesión machismo. Pero de también. ahí Sí, viene, es una de forma de poder, machismo. viene de propiedad. la formación del chavo. Claro. Oye, y de El la- poder. ¿Recuerdan el caso del senador Samuel y de Claro, su que fue esposa? Sí. viral Baja en la las redes. pierna porque yo me casé Sí. contigo. O sea, La rodilla. caray, Te la vas a- rodilla. Se te ve la para rodilla. mí, Se te ve la porque te andas rodilla. exhibiendo, le dijo, ¿no? Ándale, Oye. te casaste para mí. Oye, ¿No? nada más que... Ahora, también hay que hablar de que a lo mejor, bueno, no, a las niñas también se le está malformando. Se está normalizando. Se está normalizando eso. Y a mí me llama mucho la atención cómo es posible que haya tantas niñas ahorita que les gusten esa música. Y mira, no tengo nada contra los géneros musicales, pero al final de cuentas hay letras que El para mí reggaetón. son basura. Reggaetón. Y el reggaetón, hay un reggaetón que se trap, Denigrante. que es denigrante lo que le sigue. Y Escucha idolatran las a letras. cantantes, y andan Escucha las bailando ahí también, o sea, letras. Claro. a mí Totalmente también por ahí sexualizadas. está fallando, ¿eh? Algunas Está canciones fallando. Bueno, norteñas los narcocorridos son también. otra ¿Qué cosa. Estamos querías? formando Sí. nuestros niños, así Sí. como estos pocos ¿Saben hombres, pero qué también les estamos recomiendo? maleducando a Que esté en nuestras casa, niñas. sobre todo. Normalizando. Empoderen a sus hijas. Eso es Se lo normaliza la importante. Por eso te digo, sexualización a pues, los Querías dos, comentar de la algo, igual. Sergio. Mira, estaba viendo ahorita... Tenemos poco tiempo, ¿eh? Nos Bueno, queda ya casi a mí nos despedimos. yo entiendo el tema y de veras estoy tratando de aportar en esto, pero sí me genera conflicto, por ejemplo, lo que dijo la invitada del mapa, sí, que el trabajo de ella me parece extraordinario porque además es un trabajo individual, sí. No, y es un chambón. Pero Un chambononón. mira, no sabes Iniciativa, además, cuántos voluntaria. datos. A ver, nada más que a mí no me gusta una cosa, que cuando menciona ella que las mujeres que trabajan en los tiraderos de droga ganan 20 pesos por paquetito. A ver, es tiradero de droga. Independientemente. Sea hombre, de- sea mujer. Sí. No sé. Punto. Es narcotráfico. Punto. Está envenenando a esa mujer, está envenenando a otras mujeres. Y a otros Punto. niños y a otros sea mujer jóvenes. o sea hombre. Sí. O sea, ahí, perdóname, pero yo no cabe en ningún discurso feminista. Estoy de acuerdo, sí. Es A narco. lo mejor El el narcotráfico, contexto ¿no? lo dijo... O cualquier tipo de fue- delincuencia, ¿eh? Sí. Pero a O sea, ver, pero también ¿y si vemos relaciona- mujeres es metidas como en si narco. entráramos al tema de la prostitución. También tienen sus derechos y nosotros no tenemos moralmente por qué... ¿Por qué No, bueno, criticar? pero eso no es delito, ¿no? En ciertos lugares sí. Bueno, aquí no. Mira, es entrar en este tema. Es que tú clasifiques o no a una mujer por lo que se dedica, está mal. O sea, que tú digas no porque se sigue la estoy- dedicando al o- narcotráfico. o que por Sigue eso siendo la van a mujer. matar. A ver, Sigue siendo es- mujer. es- Ella eligió esto. Oye, Es distribuidora de drogas. Pues, no le hace que sea Pero mujer. eso no le da derecho a que la maten, Sergio. Sí, eso sí. no, Y no estoy además, hablando de matar. ok, Estoy pues hablando de que entonces está cometiendo un procésala. delito. Procésala Sí. por el Por el delito. delito de pero sigue siendo De narcomenudeo. eso mujer. estoy hablando. Pero que, bueno, de todas formas, dentro de, De su eso delito... estoy hablando. Sí, cuidado. Una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que se entienda. Yo estoy diciendo que ella Cuidado con eso. está
produciendo y o distribuyendo, estamos hablando de un caso hipotético, Claro. ¿sí? Está distribuyendo y o produciendo drogas que están envenenando por igual a hombres y a mujeres. Es que Ni modo que el no. tema Sí, de la violencia a de eso me género, refiero. el machismo y el feminismo involucra a hombres y mujeres, ambos. El problema aquí son las estadísticas. Dicen, no, es que los hombres también matan, las mujeres también roban, las mujeres también matan. Sí, Pues sí. vámonos a estadísticas. ¿Cuántas mujeres matan y cuántos hombres matan? Ah. ¿Y cómo lo hacen y a quién lo Pero- hacen? Ahí empieza la diferencia, de ahí radica la Pero que diferencia. sea mayor o menor proporción Pero, no bueno, quita que Sergio siga está siendo haciendo- un delito, O sea, para mí Es la ese comisión de un argumento delito, no es válido, porque al final independientemente cuentas es de un que sea delito. más hombres o más mujeres quienes Hablando lo cometen. específicamente cometiendo un delito de delinquir, sí, totalmente de acuerdo. Aparte otra cosa, aquí se ha malinterpretado mucho el término feminismo. Aquí A ver, mucha a ver, vamos aquí aclarando, mucha- vamos aquí Es mucha que aclarando no se gente le dice, conoce, más feminista, bien no ay, se conoce lo que realmente ¿Qué es. es por eso, feminismo, para allá voy. Alonso? ¿Qué es feminismo? Lo que la gente, muchos hombres creen que es feminista es lo contrario a un machista. Y no. Ok. La feminista defiende los derechos de las mujeres y busca la equidad en todos los sentidos. Pero critican También. cuando se raya, critican cuando Es que todos los gritan extremos son consignas, malos gritan... Bueno, pues, También. a ver, el Eso machismo lo es el critican que ve mucho los inferior a la hombres. mujer. Así es. Y el feminismo es el que ve inferior al Esa hombre. es la percepción Les de digo mucha algo, gente. un No está ejemplo mal. muy claro. El Los machismo también, por supuesto, que el principal que afecta es al hombre. Porque el machismo también lo hace no merecedor a todos los derechos ni a la equidad. Les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué el hombre siempre tiene que pagar? ¿Porque es hombre? Tiene que ser un acto de yo pago. caballerosidad y un gesto, ¿no? Porque lo quiere Bueno, hacer. pero Por ejemplo, ahora hay extremos. Hay mujeres que les molesta que les abras la puerta. Pero, bueno, esa es otra cosa. Pero Pues no hay un que extremo. Son extremos. confundirlos. Es un Los extremo. hombres también sufren del machismo. Ellos son los primeros. Los educan para ser grandes, fuertes, poderosos. No Proveedores. llorar, que gustarle a las Vamos de nuevo mujeres. cuenta al Pero tema bueno, educativo, Los hombres también educación. son sensibles. Los hombres también les gusta mostrar sus verdaderas emociones. Víctimas del machismo son cuando no lo pueden hacer. No hay Bueno. que confundirnos. El feminismo creo y que el hay machismo. una confusión. Exacto. Creo que hay una Bueno, confusión para y allá hay tendremos que hay partir confusión. de... A mí sí, así me dejan dar Hay una confusión, ¿eh? Sí, bueno, como el tiempo ya está encima, Ya, yo nada se nos más acabó. quisiera dar una conclusión. Es que empezaron a hablar ya que nos íbamos, pues. pues No, bueno, pues es que pues, si quieren no Oye, venimos. ¿desde cuándo que no estábamos ahí no nos dejaban entrar? Sí, Caray. no estábamos sentados Nosotros atrás de la respetamos cámara. su Es su nosotros. momento. Sí. Es su momento. Caray, Pero caray. su Aquí espacio. producción nos está dando otro dato, Alma, pero A ver. caray, debieron de haber entrado desde el principio, Es más, yo ¿no? ni quería venir, ahora me escuchan, ya vine. A ¿sí? ver, rápidamente porque nos vamos, Simplemente licenciado. creo que las marchas son muy útiles para la visibilización de un problema real que hay en Para la México, solución, en el mundo. Sergio. Sí, bueno, en principio para la visibilización, para las soluciones que tienen que intervenir los otros Autoridades. poderes, los legisladores, para modificar leyes, ¿sí? Yo, francamente, no condenaría las marchas. Sí lamento los destrozos, Sí. pues sí son lamentables, pero no las condenaría. Ok, cerramos con eso entonces. Compañeros, muchísimas gracias. Nos faltó tiempo, insisto, para que ustedes pues, debatieran más con nosotras. No es pleito, son opiniones, ¿verdad? Los Alma, queremos muchísimas mucho, los gracias, queremos. Sergio. No, y el Muchísimas cariño gracias. es recíproco totalmente y el respeto también. Alonso, gracias. No, gracias a Alma, ustedes, un placer a coincidir Gracias, gente. contigo Karina. esta Gracias, noche. Sergio. Gracias, Encantadísimo. Alonso. Yo solo quiero decir que así como hay mujeres grandiosas, también hay hombres grandiosos. Por supuesto. Sí. Y Los hay de mucho, los dos. mucho está en nuestras familias, en uno mismo, para poder cambiar el mundo. Nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Pros y Contras en este lunes 28 de septiembre. Muy buenas noches. Gracias.